Bueno, caballeros, tengan ustedes muy buenas noches. Eh, Quiero que estén hoy día abiertos al aprendizaje, abiertos a poder compartir también parte de sus casuísticas. La seguridad hoy en día se ha vuelto demasiado competitiva y para eso los profesionales de la seguridad, aquellos que ejercemos la labor de protección o de custodia, debemos estar a la par de la globalización. Entonces, nosotros debemos que ser un pilar fundamental a la hora de proteger activos. Entonces, cuando hablamos de gestión de la seguridad física que encierra la seguridad patrimonial, la seguridad integral, es algo que para nosotros, los profesionales de la seguridad, es muy importante, ¿no? Es algo muy importante porque de eso va a determinar que nuestros procedimientos, nuestros procesos puedan tener un buen desenlace al final del día. Porque nosotros trabajamos en el día a día para poder garantizar la seguridad. ¿Qué es? Aquí voy a abrir los micrófonos. ¿Qué es o qué pensarían usted que es la gestión de la seguridad física? Me gustaría un par de participantes para saber qué es lo que entienden por la gestión de la seguridad física, para así poder ir amoldando criterios, porque un profesional de la seguridad no solamente debe estar basado en la experiencia, sino también formarse. Y parte de la formación está conceptualizar, aprender conceptos. ¿Alguien me podría decir, a ver, por favor, qué entiende sobre gestión de seguridad física? Nancy, ¿crees que podrías habilitarle, por favor, a Sandú? A ver, aquí hay uno. Sandún Ginti José Andrés, estás con la manito levantado. A ver, te voy a permitir que puedas participar. Hola, Sandún Ginviti José Andrés. Licenciado, Sí, hola. sí se le escucha, dígame, licenciado, lo escucho. Quería habilitarle a Sandún Ginti José Sadún. Andrés. Sandún, Ya, Sandún, vamos a empezar entonces con el señor Sadún, ¿ok? Sadún, Sandú. Bien, Sandún. señor Sandú, por favor, ya se le habilitó, solamente dele reactivar su audio. Adelante, señor Sandú, lo escuchamos. Reactive su audio, por favor. Sandú, no se te escucha, reactiva tu micro, por favor. Buenas noches, mi estimado. Se hace presente Ahora Sandro sí. José. Le escucho, vengo viendo desde el inicio que ustedes se están explicando de seguridad diplomático. Al parecer el colega está con problemas técnicos. A ver Sí, si... sí, mi estimado, mi internet aquí, donde que yo paso por acá, por provincia de Pastaza, y el más interior, y ya no me coge Pastaza, mucho al internet, mi estimado. Pastaza, Colombia, Ecuador. Ecuador, mi estimado. Pastaza. Selva. Ya, entonces el señor Diego Méndez me gustaría que, No le juego yo también. A todos modos, estoy revisando lo que ustedes están explicando de los módulos. a ver, avancemos, Nancy, por favor, el señor Diego Méndez, a ver, creo que también tiene su manito levantada, creo que quiere participar para poder empezar con saber cuál es la idea, cuál es la noción, cuál es el conocimiento que tiene sobre la gestión de la seguridad física. Señor Diego Méndez, puede activar su micro, lo Buenas escucho. noches, buenas Buenas noches, noches, ¿si me escuchan? Buenas fuerte y noches, señor claro, moderador. 5-5. Licenciada Nancy, buenas noches. Con relación a la pregunta, eh, la gestión de seguridad personal, seguridad física,
es el contingente y el trabajo de las personas que estamos vinculadas a una compañía de seguridad, Contingente. tal vez arriesgando un poco nuestras vidas, pero es el trabajo que nosotros hemos escogido. Contingente, se Creo que esa es arriesga. la gestión de la seguridad física. Bien. Muy bien, señor Méndez. Méndez. Muy bien, señor Méndez. Arriesgar vida, la gestión, nuestro trabajo está relacionado o está en riesgo en nuestra vida constante. Eso es algo inherente en el rubro de la seguridad. Es algo inherente que va a estar ahí. Es la posibilidad de que se concretice y al final del día ocasione algún peligro. Sí, es una parte de la gestión. Cuando habla de arriesgar vidas es porque nosotros nos exponemos día a día, pero para eso nosotros tenemos que aplicar procedimientos. ¿Y cómo los aplicamos? Procedimientos de ser cautelosos. Ajá, listo. Muchas gracias, mi estimado Méndez. Muchas Buenas gracias. noches. Ya, Gracias a usted. entonces, muchas gracias, Méndez. Bien, en la seguridad, como bien lo dijo nuestro compañero, nuestro colega Méndez, a diario el personal de seguridad, profesional de seguridad, está expuesto a riesgos. Y uno de esos riesgos es el peligro de muerte, ¿no? El peligro de muerte, que es uno de los peligros más potenciales con respecto al desarrollo de la profesión, ¿no? Pero para que nosotros reducir ese peligro y que solamente se considere un riesgo, que es la posibilidad de la ocurrencia de un daño, tenemos que hacer planteamientos. Y uno de esos planteamientos involucra mucho una implementación, eh, por decirlo así, sin utilizar el término tan sofisticado como decir gestión de la seguridad, que es relacionado a la gestión. ¿Y qué implica gestión? Gestionar. eh, ¿Qué voy a gestionar? Cómo implementar ciertas medidas que me permitan a mí reducir el peligro, ¿m? Porque yo voy a arriesgar mi vida y una consecuencia de muerte. Y no solamente arriesgo mi vida, sino se arriesga, porque cuando hablamos de arriesgar mi vida, el señor Méndez se está enfocando en la integridad humana. Entonces, también se arriesga la integridad de los protegidos o de las personas que trabajan en la institución de nosotros prestamos o brindamos el servicio de protección, el servicio de guarda, dependiendo del país donde se encuentren ubicados, ¿verdad? Entonces, nosotros, para poder garantizar no solamente la protección de la vida, la salud, la integridad, también tenemos que proteger lo que son bienes, de repente en una institución pública o una institución del Estado, como se le puede decir, hay documentos, también tengo que cuidar, también tengo que salvaguardar el acervo documentario, también tengo que salvaguardar los bienes, mobiliario, equipos electrónicos, y muchas cosas más que determinan que nuestra gestión de la seguridad o la implementación de un plan de seguridad, por decirlo más adelante que lo vamos a tocar, porque de eso se trata la gestión, de gestionar, de implementar, de buscar eh, eh, procedimientos que nos permitan garantizar la seguridad física. Eso es gestión de la seguridad. La seguridad es un pilar fundamental para proteger activos, personas, instalaciones, ya sea en el entorno cooperativo o corporativo. Miren, en este módulo nos vamos a centrar en los principios básicos para planificar, implementar, supervisar medidas de seguridad a través de gestión de riesgos, análisis de vulnerabilidades y planificación estratégica. Lo que se va a buscar aquí es minimizar las amenazas internas y externas, ¿ya? Además de que ustedes con este conocimiento que ustedes van a adquirir, muy aparte de la experiencia que tienen 15, 20 o aquellos que recién están iniciando, la formación es la que los va a ayudar mucho a ustedes para poder diseñar estos planes, ¿no?
Podemos saber mucho de experiencia, pero no podemos tener la formación que nos va a llevar a implementar, desarrollar, ejecutar y verificar estos planes. Entonces, pero para esto hay algo muy importante aquí, hay algo muy importante en el tema de la gestión de la seguridad. Es algo muy importante que va a determinar, que los procesos, el sistema de gestión tengan un buen resultado. ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese? A ver, ¿quién me dice? Santiago, te voy a habilitar tu micro. A ver, por favor, dime, ¿quién es el que ejerce el rol principal para ejecutar un buen sistema de gestión de seguridad física? Santiago Montoya, ¿escuchas? Sí. Hola, estás con la manito arriba. A ver, permíteme, por favor, compartir contigo quién es el factor o quién es el actor más principal con respecto a los planteamientos sobre la gestión de la seguridad física. ¿Me está escuchando ahí, Sí, sí, profesor? ahorita te escucho. Sí, ahorita te escucho ya fuerte y claro. Gracias. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Ujú. Como bien aparece en la pantalla, soy Santiago Montoya, les hablo desde Cali, una ciudad en Colombia. Tengo Santiago ya Montoya. un tiempito de estar trabajando en la seguridad. Pienso yo, profesor, que el principal actor en el tema de seguridad, pues es el hombre de seguridad como tal, ¿no? Y obviamente, pues siempre y cuando él tenga claros, pues aspectos muy relevantes en materia de seguridad, que sepa definir qué es un riesgo, qué es una amenaza, ¿cierto? Y que sepa pues también Muy, definir qué puede ser un peligro. Después de que tenga claros los conceptos de seguridad de una manera que sé que en este seminario tan importante los vamos a desglosar, los vamos a despejar, pensaría que ya comienza a dar los pasos agigantados para hacer un buen sistema de seguridad en el cual él trabaje y en el cual gestione los riesgos. muy bien, mi estimado Santiago Montoya, muy bien. Alguien que tenga otra conceptualización, otra apreciación. Muy bien, Santiago. Muy bien. A ver, tengo a Diego Hidalgo. A ver, Diego Hidalgo, te voy a habilitar a ver para que nos compartas. Diego, Hola, te hola. acabo de habilitar tu audio. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho, Diego. Dime, cuéntame, a ver, ¿qué piensas tú? ¿Estás de acuerdo en lo que ha dicho Santiago o discrepas? Buenas tardes para todos. Les hablo también desde Colombia, de la ciudad de Pasto. Em, Totalmente de acuerdo con tener claros los conceptos y para agregarle sería eh, implementar un plan de ejecución, ¿cierto? Y hacer uso de todas las barreras, tanto físicas, tecnológicas, que nosotros tengamos a disposición para poder llevar a cabo el plan, digamos, de gestión de riesgo o el plan de protección que queremos implementar para minimizar las amenazas y riesgos. Muy bien, Diego Hidalgo, muy bien. Creo que tenemos gente ya bastante capacitada, bastante preparada, y es muy importante en realidad que el profesional de la seguridad se embarque en la profesionalización. Vuelvo a repetir, la experiencia es muy buena y la formación es lo que nos va a garantizar a nosotros poder conceptualizar y poder llevar a cabo un buen planteamiento. Entonces, lo dicho por Santiago y por Diego es correcto. El actor, el eje principal en el sistema de la gestión de la seguridad física, porque lo ejecuta, es el profesional de la seguridad. Pero ese profesional de la seguridad, para ser un profesional de seguridad que tenga mucho conocimiento, va a depender bastante de sus capacitaciones, de cómo tome en serio la profesión, porque esto es una vocación, esto es algo muy importante. Y el profesional de seguridad tiene ciertos roles, competencias, y las competencias son las que al personal de seguridad lo va a permitir identificarse con cuál tarea lo van a designar. Pero el personal de seguridad, señores, el personal de seguridad no solamente tiene que ser, no solamente tiene que tener, eh, eh, estar lleno de conocimiento. Hay algo
que dice un conferencista colombiano-japonés, no sé si lo habrán escuchado, que me gusta mucho, se llama Yokoi Kenji. Yokoi Kenji dice que en algún momento la disciplina tumbará el conocimiento, o la disciplina derrumbará el conocimiento. Por más conocimiento que tú no que tú tengas, y si no eres disciplinado, lamentablemente no vas a tener un buen resultado. ¿Y por qué? ¿Qué es la disciplina, señores? La disciplina es una habilidad blanda, que es parte del profesional, de todos profesionales, pero aquí nos vamos a ubicar nosotros en el área de seguridad, ¿no? El profesional de seguridad tiene roles y responsabilidades, las cuales las determina, en este caso, su jefe inmediato y les da basado en procedimiento. Ya, perfecto. Y para eso tiene que capacitarse, que se llaman las habilidades duras, las habilidades que las aprendes en una universidad. Lo que estamos haciendo ahorita, ustedes están adquiriendo habilidades duras, conocimiento. Ahora, pero el profesional de seguridad no solamente es conocimiento, también tiene que tener competencias técnicas, habilidades tecnológicas. Y dentro de esas habilidades también tiene que tener algo que se llama habilidades humanas. Es algo muy importante, señores, dentro de nuestra labor. ¿Por qué le digo que es importante, señores? Porque las habilidades humanas son las que nos van a hacer líderes. ¿Y qué implica ser líder? ¿Mm? No implica ser jefe y no implica tener una jefatura. El ser líder no implica tener una jefatura. El ser líder es saber llevar, el saber guiar. Y entonces el profesional de seguridad tiene que saber guiar y llevar a aquellas personas que trabajan con él, a los demás profesionales, por decirlo así, ¿no? Entonces tiene que ser, en esta competencia de las habilidades blandas, es lo que le va a llevar a trabajar en equipo, porque si nosotros en el planteamiento de la seguridad no trabajamos equipo, cada quien hace su procedimiento tal cual, uno un día revisa, un día uno usa el agarre, uno un día usa el arco detector, uno un día hace una intervención de verificación o revisión de bolsos, mochilas o maletas y la maletera de los vehículos, y otros no lo hacen. Entonces el equipo o el sistema o el planteamiento no va a tener un buen resultado. Entonces es muy importante que dentro de las habilidades blandas el personal de seguridad trabaje mucho el trabajo en equipo, mucho el trabajo en equipo, que es algo que al personal de seguridad le va a ayudar bastante en su planteamiento. Había hace unos años muy atrás, y siempre se dice esto, que en seguridad hay algunos que corren y hay otros que caminan, pero la idea es que todos vayan en el mismo ritmo. Y eso es parte, señores, de las habilidades, ¿verdad? Entonces, el personal de seguridad tiene que tener primero conocimientos, habilidades técnicas, habilidades técnicas, la observación, que maneje Office, computación, Word, Excel, porque va a tener que hacer un informe, va a tener que hacer de repente, si quiere hacer un planteamiento, de repente puede ser una diapositiva para enseñarle a su jefe, mira, ¿qué te parece si hacemos esto? Se lo plantea y son habilidades técnicas, tecnológicas. Eso es muy importante para el agente de seguridad, ser proactivo, predictivo, adelantarse a los hechos, para poder garantizar todo el proceso, el procedimiento de seguridad, señores. Entonces, el profesional de seguridad, dentro de sus responsabilidades, conocimientos. El conocimiento te va a llevar a ser más profesional. Habilidades técnicas, conceptuales, habilidades humanas, todo eso lo va a llevar que al profesional de seguridad pueda hacer un mejor trabajo. Como le decía, el trabajo en equipo es lo más importante, ¿no? Ahora nos vamos, como ya hablamos de la gestión de la seguridad, el actor más importante, que es el profesional de la seguridad. Hemos hablado de las competencias, las responsabilidades, y que dentro de eso uno tiene que ser predictivo, proactivo, tener liderazgo, trabajar en equipo. Como le voy a repetir, que el trabajo en equipo es lo que va a garantizar
que el desarrollo de nuestra labor diaria sea de lo mejor, ¿no? Entonces, ahora, una vez atendido lo que es el profesional de seguridad, vamos a lo que nos atañe. Ya conocemos lo que es importante, parte de la importancia. Entonces, cuando hablamos de la gestión de la seguridad, que es una herramienta, que es un pilar fundamental para los desarrollos de los servicios de protección, de resguardo, porque no está exento aquí, cuando hablamos de la gestión de la seguridad física, eso también nos puede abarcar para la protección de personas, para el transporte de valores, para todos los procedimientos de seguridad que queramos implementar. Y uno de los primeros pasos, caballeros, para poder garantizar eso es el estudio de seguridad. ¿Ah? Aquellos que ya levantaron, que ya participaron, Santiago, Diego, por favor, pueden bajar su mano. Quiero darle paso a otras personas para poder saber qué conocimientos entienden sobre o qué conocimientos tienen sobre el estudio de seguridad. Voy a darle el paso al señor Carlos Barboto. Por favor, señor Carlos Barboto, me confirma y le puedo ceder el pase para que me pueda compartir algo con respecto a lo que usted tenga conocimiento al, al, a lo que es estudio de seguridad. Carlos, ¿puedes activar tu micro? Perdón. Nancy, ¿crees que me puedes ayudar con el micro del señor Carlos? Claro que sí, licenciado. Vamos a ver al señor Carlos. Señor Carlos, por favor. Barboto, por favor, Carlos. Vamos a activarle para que pueda. Señor Carlos, solo tiene que darle reactivar micro, por favor. Ya puede dar inicio, señor Carlos. Lo escuchamos adelante. Creo que está nervioso, señor Carlos, o no nos copia. Quizás el señor Carlos tiene complicaciones, licenciado. Podemos continuar de repente. Sí, sí. Entonces, bueno, eh, agradecerle a los participantes. Por favor, podrían bajar su manito, aquellas personas que ya participaron. Sería bueno tratarlo de hacer más, más fluido y me gustaría saber más o menos en qué nivel o en dónde podemos reforzar con respecto a algunos conceptos. A ver, el señor Héctor, a ver, el señor Héctor, a ver si me permite, a ver, señor Héctor, le estoy habilitando, a ver, puede compartirnos qué conocimiento tiene o qué piensa usted con respecto a un estudio de seguridad. Solamente dele habilitar, ya le habilité el micro, a ver, por favor, señor Héctor. Ujú. Señor Héctor, por favor, puede habilitar su audio, señor Héctor. Solamente tiene que poner reactivar audio. Ya está habilitado, señor Héctor. Puede participar. Buenas noches, ¿me escuchan? Claro que sí. Sí, te escucho. Gracias por la oportunidad. Soy Héctor Herrera, soy investigador en seguridad, le hablo desde Cali, Colombia. Muy bien, Héctor. A ver, cuéntame. Doctor, el tema con el que tiene que ver cuando uno va a instalar un puesto, cuando uno va a hacer un estudio de seguridad, nivel de riesgo, el investigador tiene que ser muy cauteloso, tiene que desde sacar las coordenadas del sitio. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en los contra, un apoyo aéreo, un apoyo de las tropas, una evacuación de heridos. O sea, uno tiene que, entre más información obtenga de ese estudio de seguridad, mejor va a ser la capacidad de los hombres, de los profesionales de la seguridad, la reacción. Otra cosa que tiene que ver muy importante de eso es la recolección de información. Si yo hago una buena recolección de información en este informe, el analista, el director operativo, el supervisor van a saber a qué retos se tienen que enfrentar, más que todo en el tema de la inseguridad que tanto está azotando a nuestros países, a nuestras ciudades y más importante, a los puestos que nosotros estamos respondiendo por ellos. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Algo muy, algo bien técnico, claro está, algo bien técnico y preciso. Recopilar información para poder tener una buena respuesta, garantizar las evacuaciones. Muy bien técnico la participación. Muchas gracias. Bueno. Eh, si bien es cierto, hay que recopilar información para obtener una buena respuesta y la respuesta se da cuando en el plan de seguridad. ¿Mm? La respuesta se da en el plan de seguridad, que más adelante lo vamos a ver, que es parte de la gestión de la seguridad física. Entonces tenemos ya lo que se dice, ya tenemos un tecnicismo con respecto al estudio de seguridad, ¿no? Recopilación de información. ¿Y qué información vamos a recopilar ahí? ¿Mm? Vamos, dependiendo de la instalación, la prestación que ofrecemos, vamos a recopilar información de, primero, señores, con qué medios y medidas de seguridad contamos. Cuando hablamos medios, los sistemas con los cuales supuestamente quieren garantizar la seguridad. Uno de los medios, por ejemplo, puede ser el cerco perimétrico. Otro de los medios puede ser las tranqueras, barricadas, las puertas, el sistema contra incendio, ¿ah? eh, eh, las cámaras de videovigilancia, eso se llaman medios. De repente el equipo logístico con el que tengamos, ¿no? Megáfonos, radios, linternas, varas de ley, en otros macanes, como se llama. De repente en algunos sitios implementan armas no letales, paralizantes, eh, spray, ¿no? Entonces, ¿con qué medios con cuentas, no? Esa es una de las partes, ¿con qué medios? ¿Con qué medios? De ahí también, perdón, con qué medidas? ¿Con qué medidas? Y los medios son, eh, de repente cuento con personal de seguridad, cuánto personal de seguridad tengo. Entonces, eso es lo que vamos estudiando porque este proceso nos va a poder ayudar a identificar cuáles son nuestras vulnerabilidades, ¿no? Entonces, ay, perdón, un ratito, perdón, nos va a permitir identificar nuestras vulnerabilidades, ¿no? Por ejemplo, los accesos débiles. ¿Cuáles son los accesos débiles? Las paredes bajas, que no tengan cerco eléctrico, no estén cercadas, las paredes sean muy bajas, eh, condiciones que hagan fácil la intrusión, ¿no? Dentro del estudio de seguridad tenemos que evaluar el entorno, como le decía el amigo cuando hablaba con su tecnicismo, hay que evaluar el entorno y cuando hablamos del entorno tenemos que evaluar todo, el índice delictivo, eh, eh, la actividad económica, ¿no? Este, eh, Vamos a evaluar también el estado de la población, ¿no? ¿Cuál es el índice de la población, de la categoría, en este caso, como se dice acá, ¿no? En qué nivel socioeconómico se encuentra. Entonces, toda esa información nos va a ayudar a poder hacer un buen estudio de seguridad para posteriormente continuar con el plan de seguridad y el análisis de riesgo. ¿Y por qué analizamos el entorno, señores? Porque una vez que analizamos el entorno, ¿por qué estudiamos el entorno? Lo estudiamos de manera global, por ejemplo, índice delincuencial, venta por ejemplo, tenemos arrebatos, venta de drogas, extorsión, ¿no? Hay violencia familiar. ¿Influye la violencia familiar o el consumo de drogas eh, o se debería tener en cuenta para un estudio de seguridad, licenciado Gonzalo Zambrano? ¿Qué me podría aportar, me podría ayudar con
si influye o no influye de repente la delincuencia común o el maltrato familiar o la venta de drogas en este estudio de seguridad. Hola, sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, tengo una pregunta. La pregunta Bien. es, ¿a qué se llama activo crítico? Y si puede, profesor, citar algún ejemplo. Gracias. Activo crítico. ¿Qué piensas tú que es? Un ratito. Activo crítico. Vamos a irnos a, por ejemplo, eh, te voy a poner un ejemplo. Yo trabajo en una institución pública, ¿cierto? Tenemos manejamos información, por decirlo así, ¿no? ¿No? Entonces, nuestros servidores, por ejemplo, cuando hablamos de nuestros servidores, es el equipo de cómputo que es el que nos va a permitir a nosotros continuar contra nuestras operaciones. Una vez que ese activo está vulnerado, está fallando o de repente por causas de sabotaje deja de funcionar, nuestras operaciones se van a ver interrumpidas. ¿Y cuál es el principio de la seguridad? ¿Mm? En principio, la seguridad es garantizar que la continuidad de las operaciones se desarrollen con normabilidad. Por eso es la prevención, ¿verdad? Entonces, una vez que ese activo, ese activo con el cual nosotros trabajamos, deja de funcionar, ¿ah? Nuestra operatividad no va a ser la ideal y se van a suspender las labores. Entonces, para nosotros, en el área donde nosotros trabajamos, en el área que me desempeño yo, uno de nuestros activos críticos sería el equipo de soporte técnico, ¿no? Porque si no tenemos ese equipo de soporte técnico, por ejemplo, ¿no? Los procesos que se llevan a cabo dentro del Poder Judicial, porque hablamos del Poder Judicial netamente, no se van a poder llevar con normalidad. Entonces, ese es para, en este ejemplo, en este momento, en esta instalación, ese es uno de los activos críticos, ¿no? Ujú. Eh, ¿Te pareció correcta? ¿Tienes de repente tienes algún otro cuestionamiento? ¿De repente quisieras aportar desde tu experiencia otro activo crítico en el cual de repente tú te desempeñas? Hola. Sí. Bueno, continuamos. Continuamos. Entonces, evaluación de entorno y activos críticos. Ya, como se les dije, activo crítico el activo es algo que nos va a permitir a nosotros poder tener un soporte necesario o es un bien que nos va a garantizar cierta continuidad. En este caso, como les explicaba, netamente el que le habla es coordinador de seguridad de la Corte Superior de Justicia de Sullana, dentro de los cuales estoy encargado de los planteamientos de seguridad y cuando hacemos una evaluación de riesgos vemos eso, ¿no? Entonces, dentro de la evaluación de riesgos consideramos el sabotaje como un riesgo elevado. Que lo vamos a avanzar bien, lo vamos a ver en la otra diapositiva, donde nos vamos a ir al análisis de riesgo. Ahorita estamos en la evaluación de riesgo, el estudio de seguridad. Pero el estudio de seguridad es lo que nos va a permitir identificar los medios, las medidas, eh, todo lo relacionado a lo que tenemos nosotros para garantizar la seguridad de la instalación. Llámese sistema de contraincendios, sistemas de videovigilancia, los equipos de rayos, el personal de seguridad, todos los medios con los cuales nosotros tenemos o contamos para realizar la seguridad, ¿no?
Una vez realizado ese estudio de seguridad, como lo dijo el compañero, eh, eh, con respecto a la búsqueda de información para implementar medidas y respuestas, nosotros nos vamos a lo que es la evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo es algo que nos va a llevar a cualificar y cuantificar el riesgo, ¿no? Que es un proceso que nos va a ayudar a priorizar las amenazas que podrían afectar a una organización. Como decía, ¿no? El concepto que se ha ido generalizando con respecto a seguridad basado en un primigenio sobre ausencia de riesgo. Cuando ya somos profesionales de seguridad, como le decía, ya tenemos que manejar conceptos. La conceptualización de la seguridad está basada en una necesidad. ¿eh? Eh, como decía yo hace unos días atrás, cuando hablábamos sobre el curso de resguardo y protección física, la inseguridad hace una necesidad de estar seguros. Entonces, la seguridad es una necesidad que nos va a permitir a nosotros garantizar ese estado de paz y tranquilidad, concepto primigenio de Securitas, ¿no? Entonces, el análisis de riesgo es un proceso que nos va a permitir cualificar y cuantificar el nivel de riesgo al cual yo voy a hacerle el planteamiento que voy a hacer el planteamiento en el sistema de gestión de seguridad física. Lo que le voy a llevar en este caso, si yo soy agente de seguridad, le voy a llevar a mi supervisor, a mi coordinador. Y si yo soy coordinador, supervisor, al jefe del área, al administrador, al jefe de operaciones, a la persona que esté, que sea la persona indicada e implementar, porque la implementación es otro proceso. La implementación va a depender de la logística, del dinero, del presupuesto con el cual se cuente. Entonces, cuando hablamos de análisis de riesgo, vamos a cuantificar el riesgo. Tenemos diferentes riesgos. El riesgo es inherente. El riesgo está ahí. No es que yo, me falta mi no tengo cerco perimétrico, le pongo cerco perimétrico, ya eliminé el riesgo. No, señores, no se elimina el riesgo. ¿Por qué? Porque es fácil, agarran, lo cortan y nos sobrepasan. Entonces, el riesgo no se va a eliminar, no se va a eliminar, pero sin embargo, se puede cuantificar y se pueden implementar medidas para reducirlo, ¿no? Entonces, la cuantificación del riesgo es muy importante. Por ejemplo, yo tengo un edificio, a ver si silencian ese micro, por favor. Yo tengo un edificio que ha sido construido en el año 1970 en Custodia, y tengo un edificio construido en el año 2023, donde tengo todos los sistemas de seguridad implementados, técnicos, tengo buena medida tecnológica. El nivel de riesgo con respecto a un colapso o a un incendio, ¿dónde va a ser más? En la instalación que tiene data de construcción en el año 1970, o la construcción que ha sido construida con los mejores, con estándares internacionales, con sistema antisísmico. Entonces, el nivel de riesgo va a variar, ¿ah? Va a variar, y es el que va a permitir nosotros cuantificar y cualificar el nivel de riesgo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos riesgos asociados a la seguridad física podemos identificar? Como le dije en el estudio de seguridad, tenemos que, cuando hablamos del entorno, tenemos que ver, por ejemplo, si hay eh, eh, violencia familiar, venta de drogas. ¿Mm? ¿Va a influir dentro de un riesgo ahí? Esa era mi pregunta cuando abrí el micrófono, y me gustaría si alguien me podría ayudar al respecto, si, si la venta de drogas, eh, los hogares disfuncionales, esto, la violencia familiar, influye o se debería tomar en cuenta al momento de hacer un estudio de seguridad y hacer un planteamiento
en una evaluación o en el plan de seguridad? Alguien, por favor, que me ayude con esa respuesta. Se le va a habilitar el micro al licenciado Gonzalo Zambrano. Ya, ¿Puede listo. Muchas reactivar, por gracias. favor? Listo. A ver, voy a hacer un pequeño análisis de lo que hemos estado hablando. A ver, bueno, para mí el análisis de riesgo es una de las tareas más complejas que existe dentro de un sistema de seguridad. Demanda de personas profesionales o personas preparadas para realizarlo. Esto involucra también tener en consideración las fuentes de riesgo. Y esta frasecita que es muy importante, consecuencias y probabilidades. Cuando hablamos de una instalación, en instalaciones, que por lo general la mayoría trabajamos en instalaciones, tenemos que tener en cuenta el análisis de las amenazas de activos o amenazas de activos, análisis de activos y amenazas, se diría, que involucran también personas, procesos, infraestructura y equipos, información también, o servicios. ¿Sí? Esto se determinan controles, los controles existentes que deben identificar, en este caso, la administración, sistemas técnicos, procedimientos existentes, para controlar los riesgos y evaluar sus fortalezas y debilidades. ¿Sí? Bueno, también estuvimos hablando sobre tipos de análisis. Hay diferentes tipos de análisis, cuantitativo, cualitativo, mixto. Yo por lo general cuando hago un análisis de riesgo, utilizo el método Mosler, que es un método más cuantitativo, pero yo lo hago quali-quanti, lo hago semi-mixto, para así tener un concepto de por qué he sacado determinadas cantidades para evaluar los riesgos. ¿Sí? En este caso, en la pregunta del licenciado, indica que si la venta de drogas en hogares disfuncionales es un riesgo, parece que me dijo un riesgo, una amenaza. Por supuesto que es una amenaza, debido a que esto podría afectar dentro del núcleo familiar. En este caso, si las personas que están en el núcleo familiar llegan a consumir drogas. Muy bien, el licenciado Gonzalo Zambrano. Bien, cuando vamos a tratar de... muchas gracias, licenciado, por su apreciación. Sí, bien su tecnicismo con respecto a lo que es el análisis de riesgo y que déjeme felicitarlo con la implementación del uso del método Modler, que es muy interesante. Se evalúan hay bastante preguntas con respecto a la evaluación de riesgo y su cuantificación. Es muy bueno ese método, te resume bastante y te ayuda bastante con respecto a los planteamientos y los procedimientos. Lo escuché también que habló de los FODAS, muy interesante. Muy bien, eso demuestra que los profesionales se están capacitando tal cual. Y eso es muy agradable para aquellas personas que laboramos en seguridad y que hemos tenido experiencia, pero sin embargo nos hemos puesto la camiseta de profesional de la seguridad y nos hemos ido capacitando. Muy bien, mi estimado, me gustó mucho su intervención y cuando le preguntaba si había un riesgo con respecto a si tenemos un hogar donde hay violencia familiar, cuando hay consumo de drogas y de repente está dentro de ese entorno, bueno, el drogadicto, ¿qué hace? El drogadicto por la necesidad de llegar a ver si podrían silenciar los micros que se habilitaron. 219, espérate, un ratito. El drogadicto al tratar de buscar satisfacer su vicio y al no tener, ya sabemos que el drogadicto comienza a vender cosas, se vuelve delincuente también por la imperiosa necesidad de satisfacer ese vicio. Entonces, ¿qué nos va a llevar a cometer delitos? Y no voy a exagerar, puede que esa situación repercute en el ámbito, en el área donde el personal de seguridad esté asignado. De repente, porque ellos ya pierden toda noción de vida, pierden la noción de respeto, la noción del miedo, y lo van a conllevar, por ejemplo, como le decía yo, tenemos
en una planta, salen de trabajar, puede ser que comience a asaltar, a arrebatar a los trabajadores. ¿Por qué? Por ir a satisfacer. Entonces, hay un riesgo de robo, y ese robo puede ser agravado, no puede ser agravado, pero hay un riesgo. De repente, un hogar disfuncional es cuando las parejas paran que se pelean y de repente el papá de repente no tiene dinero, la mujer le reclama por el dinero, sale a la calle y ¿qué es lo que quiere? Como no tiene, comienza a delinquir. Entonces, eso se evalúa y eso se analiza. Y si bien es cierto, no te va a dar una posibilidad de riesgo grande, como decía, pues probabilidad por consecuencia, o sea, la probabilidad está diciendo cuántas veces se ha realizado, ¿no? Cuántas veces ha sucedido y la consecuencia, cuál es el impacto que va a tener, ¿no? Entonces, son situaciones técnicas que uno tiene que tener en cuenta al momento de hacer un análisis de riesgo. Existe el método Mosler, el método ASIS y un sinnúmero de métodos. Hay personas que utilizan una IPC también para hacer un análisis de riesgo. Eh, pero nosotros, la mayoría de profesionales hoy en día, y gracias por haberlo traído a colación, la importancia de aprender a utilizar el método Mosler, porque ahí va a evaluar la respuesta, va a evaluar el alcance, va a evaluar el impacto del riesgo el cual estás tú eh, evaluando, al cual estás cuantificando, ¿no? Entonces, una vez ya teniendo nuestro análisis de riesgo tal cual, ya identificamos, como decía, si en el año, si yo tengo una construcción de 1970, no voy a tener que estimar, o en todo caso, como hago un estudio de seguridad, voy a determinar si ese ambiente es adecuado para la operación que están haciendo, ¿no? Entonces, si reúne las condiciones necesarias, porque no solamente es con respecto a los bienes, no solamente la seguridad está abarcado eso, la seguridad va mucho más allá, no solamente es proteger activos, no, no, la seguridad es también garantizar la integridad. Entonces, si yo estoy prestando servicio, eh, por ahí el señor, no recuerdo que habló el licenciado, manifestó que en los análisis de riesgos o los estudios de seguridad, sí, ciertamente deberían ser desarrollados por un profesional, claro, claro, es verdad. Pero si el personal de seguridad llega a tomar conocimiento, claro está, consciente de la evaluación de riesgo, va a ser el soporte para ayudar a que este profesional su análisis, su estudio, lo haga lo más pronto posible y pueda realizar los planteamientos más prontamente. Quiere decir que si yo tengo un agente de seguridad, un guardia de seguridad preparado con estos conocimientos, al profesional, con otros estudios que tiene, le va a ser más fácil el poder realizarlo y va a aprender más, que eso es lo que se requiere, ¿no? Trabajo en equipo. El trabajo en equipo es lo que se requiere, es algo muy importante. Entonces, una vez hecho el análisis de riesgo, evaluando, pues, tenemos riesgo de sabotaje, riesgo de robo, eh, terrorismo blanco, amenaza de bomba, dependiendo de la instalación donde prestemos. Por ejemplo, si estamos en una mina, ¿cuál es el riesgo en una mina? Que se metan ¿cómo se llama? A ver, alguien que haya trabajado, que trabaje en una mina hace poco, no sé si fue este año, la empresa Guaina en una mina sufrió tuvo problemas, perdieron la vida unos colegas de seguridad. Eh, Aquellas personas que se meten a la mina a llevarse el oro tienen su nombre, no recuerdo cuál es. ¿Hay alguien que trabaje en una mina para que me pueda ayudar con respecto a eso? Por favor, si lo pudiera poner en el chat, alguien que trabaja, por favor, en una mina, me pudiera ¿Mm? Por favor, si alguien trabaja en una mina, puede poner en el chat, soy yo, por favor, para habilitarle el micro.
Deme un minutito, por favor, que le habilito al señor García. Señor García, por favor, póngale reactivar su audio. Adelante, lo escuchamos. Ya, buenas noches, disculpe, soy el señor García, de acá de Perú. Bueno, respecto a eso de la mina, yo he tenido conocimiento y he visto varios, así como agente de seguridad que soy, actualmente elaboro en una empresa de acá, como digo, en una mina, ¿no? Llamado Antapacay, Espinar, Cusco. ¿Me oye? Sí, sí. Ya, al respecto de la pregunta, bueno. En conocimiento mío de que la gente de seguridad tiene que estar alerta, ¿no? Porque hay intrusos que entran y también entran por evasión, ¿no? Por evasión al lugar de la mina, como por ejemplo no entran como sacarse el cobre, por ejemplo, ¿no? Y también estar como se dice, ¿no? Hay que tener ojos de águila, ¿no? Para ver todas esas cosas, porque el agente de seguridad está, como se dice, eh, activo, ¿no? Tiene que estar en hiperactivo, se puede decir también, ¿no? Bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias, excelente. Sí, el agente de seguridad tiene que estar alerta, ojos de águila, sí, 100%, tiene que tener una visión de 360 grados, es verdad. Miren, estaba que leía que mi pregunta estaba relacionada a aquellas personas, los parqueros, ¿no? Así he visto que dicen a los parqueros aquellos que se ingresan, entonces, pero ahí hay un riesgo, ¿no? Ahí hay un riesgo que ese es que me gustaría, intrusión, ¿no? Intrusión, el riesgo de la intrusión, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya, ¿qué voy a hacer con respecto a ese riesgo? Voy a evaluar ese riesgo, ¿verdad? Hablaron del método Mosler, ¿verdad? Entonces, en el método Mosler, y evalúas, por ejemplo, cuando hay ese riesgo, eh, por ejemplo, si tienes la comisaría cercana, si lo que se van a llevar lo puedes recuperar, o cuánto te va a costar, cuánto va a demorar. Entonces, cuando tú haces, implementas o evalúas o identificas el riesgo asociado a donde te encuentras ubicado o donde prestas tu servicio, en este caso en una mina tienes intrusión, ¿verdad? Tienes intrusión. ¿Qué más tienes? Sabotaje, también puede haber sabotaje. Robo, también va a haber robo. ¿Qué más puede haber? Puede haber incendio, evalúas incendio, ¿no? Y así todos los riesgos que tú puedas encontrar a la hora que identificas, a la hora que haces tu estudio de seguridad, que es lo que va a determinar el planteamiento final, ¿no? Entonces, por ejemplo, en, en una entidad, yo trabajé hace años en lo que hoy en día es CBC, lo que llegó a ser AMBEC Perú. Entonces ahí, por ejemplo, había riesgo de sabotaje, había riesgo de intrusión, de robo, de fuga de amoníaco, había riesgo de contaminación, y había un montón de riesgos a los cuales se les practicaba un valor, ¿no? Entonces, de repente, estás en un hospital, estás en una clínica, estás, en una entidad pública, todos los riesgos van a cambiar, y eso es lo que tú tienes que evaluar ese riesgo, lo vas a cuantificar, lo vas a cualificar, porque no vas a poner, por ejemplo, si tienes una instalación donde tiene 5 pisos, donde hay 500 trabajadores, y vas a poner 2 agentes de seguridad, 2 guardas, o qué sé yo, vas a contratarte un perro, un gato. No, señores, ¿ah? Tienes que, hacer un buen planteamiento. El profesional de la seguridad es aquella persona que va a hacer el estudio, el análisis, pero ¿quién es el soporte? ¿Quién conoce la instalación? Porque yo voy a ir, me voy a demorar de repente 15, 20 días,
en analizar todo, pero yo comienzo a recopilar la información por parte del personal que cubre servicio allá. Si yo tengo 2 vigilantes acá y es un edificio de 5 pisos y hay más de 500 personas, necesariamente se tiene que aumentar eh, el planteamiento con respecto a la seguridad y con los sistemas, ya sea un sistema de CCTV, poner un operador calificado para que pueda estar atento, no solamente en visualizar, sino en corregir algunas deficiencias del sistema, ¿no? Entonces, el análisis de riesgo es eso, señores, como dice la PPT, es un proceso sistemático para identificar, evaluar y priorizar las amenazas. ¿Cuáles son las amenazas que más nos van a causar o que más consecuencias negativas van a tener dentro de nuestro proceso de gestión de la seguridad, ¿no? Entonces, un análisis de riesgo adecuado no solamente va a identificar problemas potenciales, sino que también va a establecer planes para enfrentarlos, garantizando la continuidad operativa de la organización. Como le vuelvo a repetir, la seguridad y la necesidad de garantizar la continuidad de las operaciones, sea donde estés. Si estás en un banco, tienes que garantizar que el banco siga funcionando. Estás en una clínica, tienes que garantizar que la clínica siga funcionando y tienes que implementar un buen control de accesos, ¿no? Cualquier persona no puede ingresar, ¿ah? Si estás en una institución pública, en un colegio, tienes que implementar la mente. Vas a permitir que esa seguridad, esa necesidad de continuidad no se debe intervenir, no se puede intervenir, ¿verdad? ¿Mm? Licenciado, por favor, para habilitar al señor Héctor se le está habilitando el audio para que pueda hacer su participación respecto al tema. A ver, Héctor, te escucho. Buenas noches, otra vez, qué pena. A ver, yo quería de pronto como que darles como una sugerencia, una opinión de lo que está pasando en Colombia. Actualmente en Ajá. Colombia, en algunas partes, algunos sectores donde hay seguridad privada, vigilancia, desafortunadamente esos sitios están manejados por el terrorismo, los grupos al margen de la ley. En estos momentos, digamos, los que están mandando pues la parada prácticamente en todo lo que tiene que ver con la situación de estupefacientes, drogas lícitas, porque hay, digamos, hay una parte donde la marihuana la están usando como medio para consumo, para medicina, y ahí hay seguridad privada. En relación con el oro, desafortunadamente en Colombia también el oro se convirtió en un problema porque está manejado prácticamente por el narcotráfico, las guerrillas, los insurgentes, la delincuencia común y el crimen organizado. Desafortunadamente, esos actores son los que tienen prácticamente a Colombia en diferentes temas, digamos, de violencia, inseguridad, terrorismo. ¿Qué pasa? En algunas partes, para uno, digamos, meter seguridad, vigilancia, toca obligatoriamente a las empresas, les toca pagarles extorsión a estos grupos al margen de la ley. Entonces, cuando uno monta, digamos, la seguridad ya, pues siempre va uno como prácticamente es como a lo que digan ellos. Si el guarda debe portar un arma de fuego, si debe portar un arma hechiza, un arma no, traumática, bueno, etcétera, etcétera. Prácticamente los grupos terroristas en algunas partes de Colombia son los que manejan el entorno, manejan pues el tema, digamos, pues, de la seguridad, porque ellos toca pagarles a ellos una vacuna y pues para nadie es un secreto, ¿no? Nosotros en estos momentos tenemos un conflicto armado de hace bastantes años, donde en estos últimos tiempos el terrorismo nuevamente se ha apoderado de las ciudades y de las zonas rurales. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, Héctor. Sí, bueno, como vemos, es un país convulsionado y al parecer las fuerzas del orden eh, no pueden hacer nada, ¿no? Y como lo dicen, ¿no? Están gobernadas prácticamente por cárteles, por terroristas, ¿no? Influyen terror y a los cuales hay que pagarle cupos. Y se dan cuenta cómo es muy importante. Hoy día justo estaba que veía en las noticias, estaba viendo un video eh, donde un almacén que era la quinta vez que llegaban y los amenazaban por extorsión y en una instancia habían disparado al portón y en esta oportunidad habían prendido fuego. Y cómo es, de repente en algún momento va a salir el punto que muchas veces pensamos que la seguridad es un gasto
y no nos damos cuenta que la inversión que realizamos en seguridad no solamente va a servir para proteger activos, a proteger sino también para garantizar nuestra propia seguridad. Imagínense, 5 veces, Ya. 5 veces vulnerada su instalación. Entonces, y tengo un sistema de videocámaras, ¿por qué no invierto en contratar personal de seguridad? Entonces, bueno, la situación en otros países es diferente a la que estamos acá. Acá tenemos gente de Colombia, gente de Perú, gente de Ecuador, y en cada ciudad tiene diferente coyuntura con respecto a la delincuencia, con respecto a los planteamientos. Entonces, para eso es muy importante, señores, que nosotros estemos un paso adelantado con respecto a los planteamientos y procedimientos que podamos implementar, ¿no? Volviendo al tema, muy agradecido, estimado Héctor, por tu participación y por ponernos al tanto un poco con respecto a la coyuntura que vive la empresa de seguridad en tu país, y es muy lamentable que eso esté ocurriendo, ¿no? Que para poder ejercer seguridad tengamos que incurrir en las personas que causan la inseguridad, ¿no? Entonces es lamentable esto que está pasando en Colombia, pero sé que en Colombia los servicios de seguridad y vigilancia privada están en un nivel muy competitivo, con respecto a la formación y preparación, ¿no? Entonces, Se pone lámina y encima Sí, exacto. Acá normalmente, digamos, nosotros en la empresa de seguridad, normalmente cada 3 meses los estamos llevando a hacer polígono, los estamos actualizando, los estamos preparando, tanto en lo que son temas también de defensa personal, lo que son temas de recolección de información, lo que son temas de inteligencia. O sea, aquí tratamos de que los hombres de seguridad sean totalmente competitivos, que nos adelantemos a los hechos, actuemos antes para poder nosotros tomar decisiones, ya sea, digamos, con solicitud, digamos, de policía, solicitud de ejército, o reforzar la seguridad en los puestos donde tenemos estos hombres de seguridad. muy bien, gracias Héctor, gracias. Sí, bueno, continuamos con el tema. No sabemos, estábamos hablando sobre el análisis de riesgo, ¿no? Habríamos de identificar las amenazas, las probabilidades, como decía, ¿no? Probabilidades por consecuencia, pero la probabilidad es cuántas veces se ha producido ese riesgo el cual estamos cuantificando, y cómo se ha producido, ¿no? Entonces, es eso, analizar probabilidades. Ustedes tienen que aprender a evaluar esos riesgos, ¿no? Yo les hablaba, ¿no? Y yo les decía, por ejemplo, riesgo de sabotaje, intrusión, dependiendo de donde estés, fuga de monaco. Entonces, esas situaciones van eh, normadas, van estipuladas. Esa es la parte teórica, esa es la parte de tecnicismo, la cual nosotros como profesionales de seguridad debemos aprender, porque muchos tenemos experiencia en cómo hacer un servicio, pero no, cuando es de hacer o hacer estas evaluaciones, a veces eh, sabemos, pero no sabemos cómo plantear, cómo diseñar, ¿no? Entonces, el análisis de riesgo nos va a permitir poder diseñar medidas de mitigación. cuál es, ¿Qué es lo que voy a plantear, ¿no? ¿Qué es lo que voy a plantear con respecto al sabotaje, al robo, al terrorismo blanco, con respecto a las llamadas amenazadoras? Porque de repente veo un antecedente. Por ejemplo, como le decía, yo me desempeño ahorita como coordinador de seguridad y resguardo de un poder del Estado. Entonces, ustedes saben que ahí hay casos penales, hay casos laborales, etc., etc., etc. En alguna oportunidad a una jueza le llevaron unas flores con una carta amenazante y decía, ya salí de la cárcel. Entonces, ese es un antecedente a una amenaza, terrorismo blanco. Entonces, uno ya comienza a hacer un planteamiento, a ver, ¿qué vamos a hacer? No entran, si alguien trae algún ramo de flores, que venga que espere aquí que espere aquí el señor a que vengan a recogerlo, ¿no? Nosotros no vamos a llevar nada.
que llevan un papel en blanco, no, nadie lleva ninguna carta sin nombre. Entonces, son medidas que conocemos y que no deberíamos dejar de pasar desapercibidas. Que si veo un paquete, qué sé yo, que me llame la atención, no, o sea, implementar medidas, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en el plan de seguridad y de repente en el manejo de crisis, situaciones de emergencia, ¿no? De repente también tenemos muchas veces debido a la coyuntura política hay manifestaciones. También hay que, por ejemplo, si esas, por ejemplo, no recuerdo hace qué año fue que una instalación del Poder Judicial acá en Perú, este, pues, fue comprometida. Entonces, por la coyuntura política, entonces hay marchas, entonces de repente mi ubicación o donde yo presto servicio pasa una marcha que supuestamente específica, es pacífica, pero al momento de comienzan a haber infiltrados, comienza a haber balacera, de repente quieren hacer saqueo, entonces, ¿qué medidas voy a implementar ahí? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos situación de emergencia, en control de crisis, de manifestaciones, ya, vamos a ver qué riesgos posibles están dentro de nuestra instalación. ¿Ah? Entonces, y con el análisis de riesgos, lo que nos va a permitir a nosotros diseñar un buen plan de seguridad. ¿Y qué es el plan de seguridad? ¿Mm? Marco Valenzuela, Margarita Pobes. Margarita Pobes, ¿podrían habilitarle a Margarita Pobes? A ver, hay una señorita, una dama aquí en sala, Claro que sí, una licenciado. Ya se le profesional en habilitó a seguridad. la señorita Margarita Pobes. Por favor, ponga a reactivar micro, por favor, Margarita Pobes. Adelante, la escuchamos. El usuario que está con Margarita Pobes, por favor, Sí, adelante, la escuchamos. Buenas noches con todos, buenas noches por las charlas que nos están dando. Es muy importante. Cada vez se aprende algo más, tanto de ustedes como todos los colegas que están participando de diferentes sitios, hasta incluso de otros países. Bien es cierto, como usted dice, que la seguridad depende en cada área que se trabaja. Es muy diferente. Por ejemplo, yo trabajo para el Estado en un hospital. Soy de Perú, de parte de Huancayo. Y cada vez que uno ingresa todas las mañanas, como yo les digo a mis colegas, ¿no? Primero hay que estar alertos, ver los 4 puntos cardinales, porque no sabemos en qué momento puede pasar algo. Porque en puertas principales hay que ser bien recelosos, cuidar todo lo que ingresa. Puertas de salida, todo lo que sale. Donde entran los materiales, estar controlando todo lo que entra. Si salen equipos, hay que rellenar documentos que salgan con autorizaciones desde cabeza hasta mantenimiento. En áreas administrativas también es un poco fastidioso, podría decirlo, porque ver todas las personas que entran, hablar con todas las cabezas de los hospitales, cuidar, como usted dijo en antes, si llevan armas o no llevan armas, amenazas o no amenazas, o a veces entran periodismo cuando no tienen autorización. Ahora, en caso de emergencia, también más que todo turno noche es muy crítico para nosotros, porque llega toda clase de personas. Hasta incluso, como usted dijo en antes, a veces hay un accidente y la parte contraria entra a amenazarlos. O a veces los pacientes reaccionan que han venido drogados y hasta incluso agreden al personal de salud. En cuestión de hospitalizaciones, que son pisos arriba, pacientes se fugan, la gente a veces entra, sale. Ha habido casos que han sustraído equipos, computadoras, laptops. Y como le digo, pues cada área, cada sitio es muy diferente el trabajo bueno, nosotros nos denominamos como técnicos de seguridad. Y turno noche, pues hay que estar pendiente a las 12 horas, no pegar los ojos para nada, porque cualquier momento puede suceder algo. Muy bien, Margarita, muchas gracias. Muy bien. Y Margarita, más que ¿trabajas todo, en un hospital? sí, trabaja en un hospital y como yo le De digo a mis salud. colegas, sí, le Exsalud. digo a mis colegas, sí, uno, hay que ser responsables con hora de llegada. Dos, se trabaja
y ser bien empáticos, porque si vamos a estar como técnicos con una cara serio, quizás nos llevamos muchos problemas. Hay que ser empáticos con las personas, porque desde el momento que ingresa un familiar, no saben si su paciente se cura o no se cura, sale por la puerta principal o sale por la puerta trasera. Entonces le digo, hay que entenderlos, porque a veces algunos vienen preocupados, les dices que no, un poco más, quieren ponerte la mano. Entonces yo le digo a mis colegas, ser empáticos, hablarles tajantemente, pero con mucho respeto. El respeto es para todos, desde arriba para abajo y de abajo para arriba. Y así muchas veces vamos a salir ganando. Y bueno, gracias a Dios que en mis turnos de mí, rara vez ha pasado alguna cosa. Porque en esa parte sí soy bien recelosa. Tanto con la gente que ingresa, juntamente con mis colegas. Muy bien, Margarita, muchas gracias por tu precisión. Sí, sí, realidades diferentes en cada sitio donde vayas. Tuve la oportunidad de trabajar en SBICSA por más de 5 años prestando servicios en instituciones públicas y privadas, Exsalud, RENIEC, AMBE, y sí, es verdad, es todo un tema, ¿no? Entonces, y algo muy importante que hablaste era la empatía, y eso es parte de las habilidades blandas, como le decía, parte que el profesional tiene que aprender a manejar, ser empático, tener una buena comunicación, ser asertivo. Entonces, enfocándonos en el plan de seguridad, pues bueno, el plan de seguridad ya prácticamente es la parte final del tema de la gestión de la seguridad física. La parte final es donde vamos a hacer nuestros planteamientos, nuestras estrategias, donde vamos a implementar los planes de evacuaciones, los planes de reacción, llámese si estamos como resguardo del plan de evacuación, de reacción, cuando hablamos de resguardo, cuando hablamos en seguridad física, los planes de contingencia, los planes de emergencia, ¿no? Entonces, el plan de seguridad ya es el culmino, aparentemente, en el tema de la gestión, el culmino, ¿no? Ya nosotros hacemos el estudio, hacemos el análisis, acá está mi información, ¿no? Vamos a establecer procedimientos con respecto a los riesgos que hemos identificado, a los riesgos asociados a la actividad en la cual nos desempeñamos. Ahora, ¿qué toca? Una vez que hice el plan de seguridad, a la hora que hice el planteamiento, ¿qué toca? Implementar el plan. ¿Qué toca? Perdón, perdón, a ver, ¿no? Una vez que ya tengo el plan de seguridad, ya tengo el plan de contingencia, tenemos que nosotros llevarlo a implementar. Entonces, lo vamos a implementar. ¿Y qué implica llevarlo a implementar? Hacerlo conocido. En este caso, nosotros ya lo llevamos a la gerencia o a la administración o a la supervisión, dependiendo quién lo haya solicitado, lo implementamos. ¿Y cómo lo implementamos? Primero, capacitando al personal, que todos entiendan su rol en el plan de seguridad, ¿no? Instar y probar los sistemas de seguridad como alarmas, cámaras, ejecutarlo, ya implementar es dar que ya el área encargada, en este caso logística, el área de presupuesto, nos ayude a que el plan de seguridad, por ejemplo, como yo les decía, si yo tengo un edificio de 20 pisos o de 10 pisos y no me pongo 2 agentes, no, ya que exigirle o recomendarle a la instalación, a la institución donde laboro, que aumente el personal, que implemente el tema del sistema de videovigilancia, ¿no? Más adelante, si no me equivoco, hablaron de FODA, también hablamos de PHVA, planificar, hacer, verificar y actuar. Entonces, ya implementamos el plan de seguridad. El plan de seguridad, por si acaso, el plan de seguridad es anual o cada vez que sugiere una emergencia que no ha sido contemplada o que nos ayuda a identificar ciertas deficiencias. Nosotros tenemos un plan de evacuación en caso de sismo o en caso de incendio. Perfecto, ese día del incendio no funcionaron las brigadas, ya que comienzo a hacer mi plan de seguridad planteando que como las brigadas no funcionaron, si hubo riesgo de pérdidas de vidas humanas, ¿qué planteo? Planteo capacitar al personal de la brigada, ¿no? Entonces, y realizar los simulacros para evaluar la eficacia del plan de seguridad y la respuesta del equipo, ¿no? Entonces, señores, eso es parte de la implementación del plan. Yo lo dejo con la señorita coordinadora.
tiene algo muy importante que decirle, conmigo será hasta el día de mañana. Muchas gracias. Nancy, ¿estás en sala? Claro que sí, licenciado. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, licenciado, por la presentación del día de hoy. Se agradece la participación de cada uno de los alumnos, de los licenciados, de cada uno de ustedes, al igual que también se agradece la colaboración de la empresa PracticSac, que gracias a la empresa PracticSac se está llevando a cabo este diplomado de seguridad y resguardo. Bien, señores, para mencionarles que el día de mañana, señores, el día de mañana los esperamos nuevamente en el mismo horario para continuar con el módulo 2. Licenciado, ¿podría dejar de compartir, por favor? ¿Sí? Bien, ahora sí. Como les estaba diciendo, señores, mañana, señores, tenemos el módulo 2. ¿Ok? A ver, un ratito. Mañana, señores, nos toca el módulo 2, planificación y respuestas ante emergencias. Señores, quiero mencionarles que se les va a enviar nuevamente el link mañana en el mismo horario, así que muy atentos. Muchas gracias a Fernando, a Edgar, a Margarita, al señor Zambrano, a cada uno de ustedes por la participación del día de hoy. Felicitaciones por estar invirtiendo su tiempo dedicándole a la mejora continua, señores. ¿Ok? Mañana, señores, planificación y respuestas ante emergencias. Agradecemos también la comprensión de cada uno de ustedes. Como verán, por cuestiones de tiempo, nos hubiera gustado habilitarle el audio o el micro a la mayoría que se pueda. Sin embargo, por cuestiones de tiempo estamos tratando de habilitarles el micro. Mañana continuaremos con las personas que no han podido participar el día de hoy y así sucesivamente. A lo largo de estos 4 días, señores, a lo largo de estos 4 días estaremos, pues, recibiendo su participación. Agradeceremos su participación tanto en el chat como con el micro. Bien, señores, muchas gracias. Muy agradecida con ustedes, muy feliz de que estén en constante capacitación, constante mejora. ¿Listo? Hasta el día de mañana, señores. Licenciado, muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Gracias a Juan José. Muchas gracias. Gracias al señor Juan Córdoba. Gracias al licenciado Manuel Luna. Jorge, buenas noches. Carlos Aragón, buenas noches. Jorge Quinteros, buenas noches. Oswaldo, buenas noches. Desde Ecuador nos escriben, desde Colombia, desde Perú. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Felicitaciones por su participación en este diplomado internacional, donde vamos a poder ver casuísticas reales, porque a veces nos preparamos en la teoría, pero en la vida real las situaciones se presentan de distintas formas. La forma en que hemos reaccionado o el compañero reaccionó y comparta su casuística dentro del diplomado podría marcar la diferencia ante una reacción cuando nos toque a cada uno de nosotros, ¿verdad? Como podrán ver, el ser profesional de la seguridad es un tema muy variado, muy amplio. Entonces, señores, mañana vamos a continuar con el módulo 2, planificación y respuestas ante emergencias. Muchas gracias. Buenas noches, señores.